Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Esta es nuestra conferencia de cierre. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora María Teresa Llurén Camarena por haber aceptado acompañarnos en esta conferencia. Voy a permitirme leer una muy breve síntesis curricular, porque si leyéramos todo el currículum de la doctora, nos llevaríamos pues un buen rato, ¿no? Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de México. Entre las instituciones en las que ha trabajado están la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1998 es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Es miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Morelos. Es integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos y es una de las promotoras más importantes de la red de valores, de la red de investigadores en educación y valores que tenemos en México. Sus líneas de investigación están relacionadas con la constitución de dispositivos, currículum y saberes en educación y formación, ética política y diversidad en las organizaciones, los procesos y actores educativos, de las cuales se desprenden un gran número de artículos y libros publicados. Ella participa también en diversos comités editoriales de varias revistas nacionales y extranjeras en el campo educativo. En su trayectoria, ella ha graduado a un total de 74 estudiantes, 53 de ellos son de posgrado. La doctora Llurén es uno de los orgullos que tenemos en nuestra universidad. Me congratulo mucho de colaborar con ella y de poder escucharla esta tarde. Bienvenida, Tere, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí, por aguantar hasta este momento en que estamos ya todos cansados. Iniciaré mi intervención, que pues se trata de la formación ético-política en la educación media superior y superior, con un hecho que todas y todos vivimos recientemente. Hace unas semanas, me emociono con él. Vivimos una verdadera tragedia. Ustedes tienen ahí las imágenes. Bueno, a lo que me quiero referir aquí es que, como vemos ahí, muchas personas llegaron a ayudar con víveres, mantas, láminas, enseres, en fin. Pero también es claro que no todos fueron solidarios. Algunos aprovecharon el momento para lucrar, robar o medrar políticamente. Cuando fue el temblor de 1985, las autoridades quedaron totalmente rebasadas, en palabras de Iván Restrepo. En esa horrible tragedia, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid en ese entonces fue rebasado por la ciudadanía solidaria y efectiva al rescatar a los muertos, atender a los heridos y damnificados. Estaba tan mal preparado el gobierno, dice Restrepo,
para actuar ante la tragedia que el ejército, en vez de ayudar a salvar vidas, impedía la ayuda de la población. A pesar de que ahora hay fondos para desastres e instancias gubernamentales encargadas de la protección civil, el pasmo, la omisión o el uso político de las donaciones por los agentes gubernamentales ha cambiado poco, y ello contribuyó con frecuencia a que los agentes gubernamentales impidieran la acción eficaz de gran parte de la población civil. Una persona que había recorrido las zonas de desastre me decía que en algunos poblados no se sabía qué hacer con la enorme cantidad de víveres que llegaban y pedían que ya no llegaran más voluntarios porque era difícil organizar las labores de rescate. En otros lugares, en cambio, la ayuda fue casi inexistente. Pese a la buena voluntad de muchos, las acciones no siempre fueron acertadas. Y como era de esperar, después de algunos días, una vez pasado el momento de fuerte emotividad, muchas personas que perdieron todo se encuentran abandonadas a sus propias fuerzas. Y quienes podrían brindarles ayuda están ocupados en sus propios asuntos. Sin duda, lo que se vivió dio muestra de una gran capacidad de agencia colectiva en casos de desastre. También revela sentimientos de solidaridad y una gran generosidad por parte de las y los mexicanos, especialmente los jóvenes. Sin embargo, cabe preguntarse si la agencia colectiva perseverará en sus esfuerzos o se canalizará hacia otros logros, o bien si se irá difuminando, como pasó mucho con el sismo de 1985. También conviene preguntarnos si la solidaridad y el sentido de lo justo están tan ligados a las emociones que cuando éstas ya no están presentes, se abandona el esfuerzo por apoyar al otro en desgracia. O dicho de otra manera, la cuestión radica en saber cuáles son las condiciones que hacen posible que una persona o un grupo persevere en el esfuerzo por la justicia. La tesis que sostengo en esta intervención es que la formación ético-política hace la diferencia entre una agencia espontánea y efímera y una agencia reflexiva y perseverante. Cuando hablo de formación ético-política, me estoy refiriendo a una manera de entender la formación del ciudadano en tres de sus facetas: como integrante de la sociedad civil, como agente democrático y como sujeto moral. La primera parte de esta comunicación está orientada a dilucidar el concepto de formación ético-política. En la segunda parte me ocuparé de describir cuál es la tarea que le corresponde a la educación superior y la educación media superior en este ámbito, y finalmente expondré razones para sostener que en lugar de dejar que el currículum oculto se haga cargo de la formación ético-política, vale la pena desplegar estrategias de transversalidad para lograr el cometido. Hablar de formación ético-política nos exige definir tres términos: formación, ética y política. Empezaré por el término formación. La formación es un proceso que lleva a cabo cada persona, aun cuando lo haga apoyado, animado y acompañado por otros. Desde una perspectiva dialéctica, el punto de partida de una experiencia formativa es una situación problemática que desestabiliza a la persona que la vive. Que sea problemática significa que esa persona no posee la respuesta inmediata al problema que enfrenta.
sus certezas se tambalean, sus esquemas de acción acostumbrados no funcionan para esa situación particular, o bien el acervo de saberes que posee son insuficientes para resolver lo que tiene enfrente. La desestabilización se manifiesta como duda, como insatisfacción o como necesidad de actuar e interactuar con otros para resolver algo. Continúa con la acción de aprender algo nuevo o de organizar los saberes de manera diferente para dar solución al problema que se enfrenta. Se concreta en la actividad que se realiza para resolver el problema y concluye con la autoevaluación de los resultados de la actividad que enriquece la experiencia vivida. En ese proceso, el educador es quien prepara las condiciones para que las personas en formación enfrenten situaciones problemáticas y les acompañe en el proceso de buscar las soluciones y actuar para concretarlas. La formación es ético-política cuando las situaciones problemáticas que se enfrentan son de carácter sociomoral, es decir, involucran las relaciones entre personas y desde luego esas relaciones son relaciones de poder, por eso son políticas. Implican también decisiones en torno a lo justo y por eso son éticas. En relación con el término política, conviene distinguir tres aspectos: la política, las políticas públicas y lo político. Por política entiendo, con Chantal Mouffe, el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden tendiente a organizar la coexistencia humana en una sociedad determinada. En cambio, las políticas públicas son cursos de acción que se derivan de decisiones tomadas desde una posición de poder en el Estado. Se refieren siempre al espacio público y se justifican en la medida en que contribuyen al bien común. Las políticas públicas se concretan siempre en intervención del Estado, pero puesto que implican una selección deliberada de temas y alternativas de acción, están siempre e inevitablemente vinculadas con una posición ética. Lo político, por su parte, es el ámbito de conflictividad que se da, de hecho, en todas las relaciones sociales. Es el conjunto de micropoderes que se juegan en nuestras relaciones cotidianas, tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito de lo público. Esa conflictividad puede derivar en violencia y antagonismo que se resuelve con la aniquilación del adversario, pero también puede derivar en disensos que se resuelven en el marco del diálogo o el debate en un ambiente democrático. Esto solo puede hacerlo un agente político que, en lugar de eludir el conflicto, aprende a manejarlo, procurando acuerdos mediante argumentos sólidos y convincentes. Estos, desde luego, son resultado de la combinación de competencias lógica y comunicativa que se adquieren mediante un proceso largo de formación. Un agente político tiene también la tarea de vigilar la política, es decir, vigilar la actuación de los poderes públicos y presionarles para que cumplan con sus funciones y obligaciones. Una manera de hacerlo es lo que Villoro llama democracia radical,
que consiste en una participación política que va más allá del voto y de la participación en los partidos. Se trata de la revitalización de la sociedad civil mediante la participación en un conjunto de redes sociales no subordinadas a las acciones del mercado, que pueden surgir a partir de iniciativas de organizaciones no gubernamentales, de universidades, de empresas, de sindicatos, de sociedades de consumo, de etnias diversas, de iglesias, de asociaciones de opinión, de grupos que reivindican derechos de distintos tipos, comités de barrio, etcétera. Se trata de grupos que se enlazan con otros en determinados momentos para realizar prácticas de participación colectiva y asumir el control de las acciones de gobierno en algún aspecto. Por ejemplo, como observadores en los procesos electorales, en la defensa de derechos humanos, en el diseño de determinadas políticas públicas, en alguna reivindicación o demanda específica, o en el auxilio a población afectada por un desastre. No se trata de que estos grupos y redes reemplacen al Estado, sino que ejerzan vigilancia y presión en torno a las actividades y omisiones del Estado. Ciertamente, en algunos casos, complementan la labor del Estado. Algo que hay que tener en cuenta también y que Villoro señala es que para que esta participación política ampliada funcione, se requiere mantener la heterogeneidad de las reivindicaciones y de los intereses y anclarse a los problemas locales. Es decir, creer que todos tenemos las mismas reivindicaciones parece un error en este caso. La democracia radical no responde a una racionalidad funcional, sino a una racionalidad comunicativa. Aquí evoco a Habermas. Esta racionalidad comunicativa implica una relación ética de solidaridad y confianza que no instrumentaliza a otros. Sus formas de proceder contribuyen a la reconstrucción y reevaluación de lo público, tanto como a la recuperación del poder por parte de la sociedad civil. Para actuar sobre el Estado, los grupos y redes de la sociedad civil han de descentrarse del Estado. Empleando una metáfora, diré que operan a la manera de una red envolvente en cuyos hilos y nodos la sociedad civil construye la res pública, es decir, la cosa pública, mediante la agencia colectiva. Si ser agente significa ser capaz de ejercer cierto control sobre las relaciones sociales donde nos hallamos inmersos, esto es posible gracias al conocimiento que se tiene de los esquemas de la vida social o los patrones culturales, pero también de los recursos a los que se tiene acceso. Todos los seres humanos podemos ejercer la agencia en distintas medidas, pero lo que realmente es relevante para el cambio social es que la persona tenga habilidades para coordinarse con otros, comunicarse con otros y coordinarse con ellos en sus acciones y fines. Es decir, en la posibilidad de echar a andar proyectos colectivos al tiempo que se controlan los efectos simultáneos de las acciones individuales y colectivas. La agencia colectiva es también necesaria para construir o reconstruir el tejido social, es decir, ese conjunto de relaciones interpersonales e intergrupales que hace posible que la conflictividad se resuelva mediante medios democráticos en un contexto de pluralidad y respeto a la diferencia.
El tejido social requiere de los lazos tradicionales de confianza, pero también se basa tanto en los consensos o acuerdos que se logran por la vía del diálogo y el debate, en un ambiente de respeto a los otros, como en la solidaridad que se despliega en relación con la vulnerabilidad de los otros. Todo ello configura una eticidad, es decir, un conjunto de valores compartidos que condicionan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en distintos ámbitos. Desde esta perspectiva, más que buscar aniquilar al contrincante, de lo que se trata al actuar políticamente es de combatir todos aquellos factores que rompen el tejido social, como son la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la afectación a la vida y a la propiedad de otros, las desigualdades sociales, la marginación y la exclusión. La actuación política tiene necesariamente una dimensión ética, pues donde se involucra el otro, el alter, donde se involucra el alter, necesariamente hay una relación ética. Con respecto al término ética, también me interesa hacer alguna aclaración. Llamo ética, con mayúscula, a la disciplina filosófica que se ocupa de lo justo. Esto último es un término que, siguiendo a Ricoeur, involucra lo bueno, lo recto y lo equitativo, e incluso también involucra lo legal cuando lo legal es recto. Lo bueno es del orden de lo fáctico, de los hechos, pues es el conjunto de los valores y las normas que un grupo social en un momento determinado de su historia considera válidos. Esto es lo que se conoce como eticidad o moral social. Cuando hablamos de rectitud o moralidad, moralidad individual, ya no moralidad social, hacemos referencia a los principios con pretensiones de universalidad que guían las acciones de una persona, principios que le permiten dilucidar entre valores en conflicto o determinar la validez de las normas. La rectitud, que es expresión de la moral, consiste entonces en regirse por principios generales, pero hay que tener en cuenta que no pocas veces esos principios se encuentran con atascos prácticos. Esa expresión de atascos prácticos es de Ricoeur. Esto sucede cuando existen casos diferentes a la normalidad. Es entonces cuando la persona se ve en la necesidad de hacer juicios prudenciales que le permiten tomar decisiones equitativas. No en balde, Aristóteles afirmaba que la equidad corrige a la norma cuando la generalidad falla por simpleza. Y en este sentido, bueno, está recordando lo que señalaba Ivonne hace un momento, que en lugar de equidad había que buscar igualdad. Yo diría, si hay que buscar igualdad en derechos y oportunidades, pero la equidad viene después cuando hay que corregir las normas, porque las normas aplicadas a los diferentes fallan por simpleza. Y a esa equidad, pues, es a la que se refería Aristóteles. La relación ego-alter está asignada por el reconocimiento. Con este término me refiero a la relación entre sujetos que se atribuyen mutuamente una calidad moral. El tema ya aparecía en la obra de Hegel, quien describía la lucha de los individuos exigiendo reconocimiento del otro, en su famosa dialéctica del amo y el esclavo. Esa lucha cesa cuando la
conciencia aprende a limitar sus pretensiones de libertad individual, reconociendo a otra u otras conciencias su calidad moral. Cuando una de las partes no reconoce a la otra como sujeto moral, la coloca en calidad de cosa, la reifica, la instrumentaliza. Aquí sigo a Honneth cuando afirmo que el reconocimiento se da en tres esferas. Axel Honneth distingue la del amor y la amistad o reconocimiento personal, la de los derechos o reconocimiento jurídico y la de la solidaridad y cooperación social o reconocimiento social. En correspondencia con estas esferas, la alteridad aparece de manera diferente. En la primera de las esferas, la del amor, tiene la perspectiva de un otro significativo, es decir, son los padres, los amigos, la pareja, en un ámbito de cercanía o intimidad. En la segunda se mira el otro generalizado y abstracto al que se refieren las leyes y normas de la vida social. En la tercera, el reconocimiento alude a un otro particular frente al cual se está cara a cara en el ámbito social. En esas esferas, dice este autor, predominan respectivamente la confianza, el respeto y la solicitud. Las figuras contrarias al reconocimiento en cada una de estas tres esferas son el desprecio o falta de amor, la negación de derechos o exclusión y la estigmatización, humillación o discriminación. Desde la perspectiva que he planteado, la formación ético-política consiste en contribuir a la formación de agentes democráticos que luchan por lo justo y cuyas interacciones están signadas por el reconocimiento. Esta formación exige un talante crítico frente a la eticidad existente, pues no todo lo que se considera bueno en una sociedad determinada pasa por el tamiz de la moralidad, es decir, por el tamiz de lo recto. El ámbito de la eticidad es aquello a lo que estamos acostumbrados, pero hay eticidades defectivas. Como decía Foucault, habrá que tener en cuenta que lo normal no es lo moral. En consecuencia, la formación ético-política también tendría que orientarse a perseverar en el esfuerzo moral por construir una eticidad que supere los defectos de la anterior, que sea abierta a la diferencia y vele por quienes están en situación de desventaja. La tarea que le toca a las universidades cumplir no resulta fácil si consideramos los antecedentes en la formación ético-política. En efecto, cabría esperar que la Escuela de Educación Básica operara como un ámbito de formación ético-política. Para ello sería necesario, como dice Isabelino Siede, que la escuela fuera un ambiente en el que las y los niños y jóvenes construyeran con autonomía criterios para su actuación en la vida social y se caracterizara por la inclusión, la solidaridad y el respeto a la diferencia. Esto sería posible si la escuela funcionara como espacio público en el que se construyera y se debatiera lo público y se privilegiaran estrategias didácticas poco acostumbradas como la problematización situada, seguida de un trabajo de conceptualización. Para ello se requeriría transformar el ambiente de la escuela, combatir el autoritarismo, favorecer la formación en y para la democracia, lo cual conlleva facilitar que los y las estudiantes tengan la experiencia de enfrentar el conflicto mediante el diálogo y puedan ejercer su poder, tanto como su resistencia frente a la pretensión de dominación.
En las escuelas normalmente lo que se pretende es que el educando no ejerza ningún poder. Aquí lo que estoy sosteniendo es que lo que habría que propiciar es que ejerzan poder. En el mismo tenor, otros investigadores consideran que la formación cívica y ética, tal como se plantea en los programas de estudio, tiene como condición la configuración de un etos democrático que conlleva a la modificación de la relación educativa y la posibilidad de que el docente se convierta en un mediador que acompaña a los alumnos en el proceso de convertirse en ciudadanos en un ambiente de intersubjetividad. Para esto es menester que se reorganicen las relaciones de poder al interior del dispositivo escolar, de manera que las y los estudiantes se asuman como sujetos. Un ejercicio que, según Isabelino Siede, es indispensable, consiste en contribuir a que los niños y jóvenes desarrollen habilidades para leer el presente inscrito en la historia. Esto implica que no se soslayen problemas sociales reales y actuales y se busquen en el pasado las condiciones que los han generado. Preguntarse qué podemos hacer en el presente para evitar que las generaciones futuras padezcan injusticia por causa nuestra es un ejercicio que permite a las personas asumir la responsabilidad que les toca en el presente. Pese a que ha habido muchos cambios en los currícula, diversas investigaciones muestran que en la escuela de educación básica prevalece una cultura de la instrucción y la inculcación de valores en la que el docente adopta una función transmisiva y prescriptiva. Frecuentemente se elude mostrar y debatir problemas reales y se opta por marcar el deber ser, evitando la deliberación con respecto a valores controvertidos y privilegiando la obediencia por encima de la formación para la autonomía y para el desarrollo de un espíritu crítico. Con frecuencia, la tendencia prescriptiva de los agentes escolares convierte a la escuela en un ambiente autoritario en el que se busca homologar y se castiga la diferencia. Se favorece un presentismo que convierte la historia en un ejercicio vacío de sentido y no se trabaja suficientemente por asumir la responsabilidad que nos toca con respecto al futuro. Puesto que a menudo se elude hablar de los problemas sociales, es difícil despertar el interés de los y las educandos en los asuntos públicos. A esto se suma la idea que suele difundirse en la escuela de que la política es solamente fuente de conflicto y que a ella le es inherente la corrupción. Esto contribuye a que se tienda a evitar el conflicto en lugar de enfrentarlo y se piense que la agencia colectiva está destinada al fracaso. Estas tendencias van en sentido contrario de la formación ético-política que sería deseable promover en la educación básica. Para que las y los estudiantes tuvieran experiencias formativas, se requeriría que el docente abandonara el rol adoctrinador o inculcador para asumir el papel de organizar y facilitar experiencias formativas. Si aceptamos que la formación ético-política en la educación básica es insuficiente y convenimos en que es indispensable para ejercer y reivindicar derechos, acrecentar los ámbitos y formas de ejercer la democracia, trabajar por superar las desigualdades sociales, acoger la diversidad en la sociedad, buscar soluciones equitativas para quienes se encuentran en condiciones de desventaja y cuidar que nuestro planeta sea habitable para las generaciones futuras, es decir, si aceptamos que esto se requiere, entonces habrá que aceptar también
que a las instituciones de educación media superior y superior les toca la tarea de contribuir a que las estudiantes adquieran y desarrollen las capacidades necesarias para la actuación ético-política. Solamente me voy a referir a algunas de esas capacidades. La primera de ellas es la capacidad crítica con sentido de justicia. Es la capacidad de rechazar teórica y prácticamente desigualdades e inequidades, porque a veces la igualdad implica inequidad. Conlleva la no reconciliación con los aspectos del presente que se juzgan injustos. Se traduce en preocupación y precaución con respecto al porvenir. Es una capacidad teñida de emociones, como la indignación, y demanda acciones solidarias con el otro vulnerado. La no reconciliación tiene dos facetas. La primera es el rechazo a las injusticias que provocan y reproducen las estructuras del presente que nos fueron heredadas por la historia pasada. Esto requiere de la capacidad de memoria histórica. La segunda es el rechazo a aquellas acciones realizadas en el presente que contribuyen a reproducir o a crear estructuras que provocarán o perpetuarán las injusticias en el futuro. Esta es la capacidad de promesa. Memoria y promesa, como bien dice Riquet, no constituyen propiamente dos capacidades, sino una sola, que rompe con la lógica de la vida instantánea que nos imponen los medios y las finanzas. Otra de las capacidades necesarias es el reconocimiento. Si bien esta capacidad es fundamentalmente moral, su concreción implica la resistencia a la reificación e instrumentalización propia y ajena que demanda de actuación política, pues implica entrar en el juego de poderes y procurar la confianza, el respeto y la solidaridad. En este punto arribamos a la capacidad de agencia a la que ya nos hemos referido previamente y que implica la actividad que permite construir el tejido social, determinar el bien común en contextos específicos, ejercer presión sobre las instancias del Estado y ampliar la democracia a distintos ámbitos de la vida. Desde luego, lo ideal es que todo esto se haga con sentido de justicia. La formación ético-política se lleva a cabo aun cuando las y los profesores no quisieran ocuparse de ella. Esto se debe a que, además del currículum explícito, funciona, quiérase o no, el currículum oculto, es decir, un conjunto de significados y valores que van implícitos en las interacciones escolares y que promueven resultados no intencionados y frecuentemente diferentes a los que se establecen explícitamente. En la interacción escolar se socializa la eticidad hegemónica, es decir, el conjunto de valores predominantes en la sociedad. Si esta eticidad es defectiva, es decir, si es, por ejemplo, autoritaria, machista, racista, presentista, inequitativa y justificadora de las desigualdades, entonces podemos estar seguros que lo que se está reproduciendo son estructuras de este corte. De este modo, aunque en el currículum explícito se establezcan objetivos orientados a la justicia, la democracia, la sustentabilidad y la equidad, lo que obtendremos es lo contrario si no contrarrestamos los efectos del currículum oculto. Una forma de hacerlo es por la vía de los temas transversales, entendidos como ejes vertebradores del trabajo académico en un mismo ciclo escolar, o la posibilidad de ser trabajados en diversas asignaturas en un mismo lapso de tiempo escolar.
También pueden ser temas que atraviesen varios ciclos de organización curricular. Como ya se ha visto a lo largo de este congreso, los temas transversales son contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que configuran de manera especial el tipo de persona o de estudiante que se desea formar. Desde mi punto de vista, se trata de ir más allá de una educación en valores, porque la educación en valores solamente significa reproducir la eticidad existente, y si esta eticidad es efectiva, pues no vale la pena. La transversalidad debiera ser vista como una oportunidad de formación ético-política que permita a los estudiantes tomar posición frente a los problemas, realizar ejercicios de agencia colectiva como la que realizaron miles de jóvenes y adultos en los recientes acontecimientos y sobre todo asumir compromisos. Se trata en suma de trabajar temas y problemas para forjar las capacidades que describimos brevemente antes, procurando que en ello concurran todas las unidades curriculares, de modo que cada programa y cada forma de intervención favorezcan el debate, la participación informada, la deliberación crítica, no solo en relación con las formas de gobierno, control y gestión, sino también en relación con otros asuntos en los que está en juego la equidad, la interculturalidad, la pluralidad, la búsqueda de sustentabilidad, la defensa de los derechos, etc. También con una intención de transversalidad, pueden organizarse unidades curriculares específicas sobre algunos aspectos particulares, por ejemplo, los derechos, la equidad o la sustentabilidad, de manera que sean trabajados como contenido común en todas las carreras o que se vinculen de manera diferenciada con cada una de las profesiones en las que se forma a los alumnos. Así, por ejemplo, se podría ver en qué medida el ejercicio de la profesión X contribuye o no a la sustentabilidad y pone en cuestión algún derecho. Asimismo, es muy conveniente que se trabaje en diversas unidades curriculares la función social de la profesión y propiciar la reflexión de las personas en formación sobre el compromiso social que tienen como universitarios y futuros profesionistas. En esta vía puede introducirse en todas las carreras una o varias unidades curriculares de formación ético-política en donde se ayude a construir una peculiar forma de ética profesional en la que se examine cómo algunos aspectos de la profesión que se juzgan como cuestiones privadas, vista desde la perspectiva de los derechos humanos, se convierten en cuestiones públicas. Tal es el caso de los transgénicos, de la fabricación de plásticos, del tratamiento de enfermedades como el SIDA, de la crisis alimentaria, del acceso al agua como derecho, entre otros muchos ejemplos posibles, inclusive como el embarazo temprano. Una forma de transversalidad que resulta pertinente socialmente y muy eficaz académicamente es el tratamiento de algunos temas de manera multi, inter o transdisciplinaria. Esto contribuye a ver puntos de vista diferentes con respecto a un mismo problema, como la seguridad, la respuesta frente a desastres, la crisis alimentaria en algún sector de la población, entre otros. Esto facilita una forma de agencia colectiva que, además de resultar formativa, brinda un gran servicio a la sociedad. Desde luego también resulta efectivo el propiciar en la universidad un clima de gestión más horizontal que vertical y garantizar procedimientos colegiados de examen y decisión respecto de conflictos y problemas, así como mecanismos democráticos de elección de representantes, pero sobre todo conviene que el ambiente universitario constituya un clima propicio para la política deliberativa y crítica y para una forma de democracia ampliada que atienda a cuestiones de justicia y equidad. En suma, la transversalidad puede verse como una oportunidad formativa
que debiera aprovecharse con seriedad y empeño. Muchas gracias por su atención. Y perdón por mi emotividad. Muchas gracias, Tere. Siempre es un placer escucharte. Si nos hacen favor de hacer llegar sus preguntas para que tengamos este espacio. La doctora, como siempre, ella es muy puntual con el tiempo, ¿no? Aquí no tenemos problema los moderadores, ¿no? Entonces sí, tenemos este espacio para la reflexión, unos 10 minutitos para poder contestar preguntas. Si nos hacen llegar las papeletas, se los vamos a agradecer. Esta es la única, ¿no? Sí. 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 Bueno, nos ha llegado una pregunta que refiere a cuál es la crítica que la doctora Teresa Ayurén tiene sobre... nos pone las siglas, el NME, que es el nuevo modelo educativo de educación media superior. Entonces, pues, Teresa, si es tan amable. Bueno, en relación con el nuevo modelo, bueno, lo que puedo decir es que es un modelo muy, muy elaborado. Se ve que han participado muchas personas en ese trabajo, que han recuperado muchas cosas buenas de planes de estudio anteriores. Hoy nos mostraban, por ejemplo, un ejercicio de transversalidad muy interesante, el primero, me parece que en Chiapas, ¿verdad? Sí, un ejercicio de transversalidad que es bastante complicado de hacer tal como está puesto en el nuevo modelo educativo. Encuentro que es un modelo, como digo, elaborado por muchas personas, muy, muy complejo, y que eso va a dificultar justamente la puesta en marcha del modelo. Se exige a los maestros, me parece, que lean una cantidad impresionante de documentos. Algún colega que los reunió mostró que es un tanto así de documentos que además son muy detallados, y entonces se tienen que estar acordando de lo que dice el perfil en el acuerdo fulano de tal, lo que dice el otro acuerdo que no sé cuánto. Bueno, yo encuentro que todas esas cuestiones hacen muy barroco el modelo, muy complicado, muy difícil, que podría simplificarse y que sería mucho más efectivo si se simplificara un poquito más. Encuentro también que a veces, por ejemplo, las competencias genéricas, luego las específicas, luego las extendidas, luego las profesionales, luego es un montón de competencias que también hacen complicado el proceso para el maestro que está en el aula. Encuentro también que a veces los atributos de las competencias no responden del todo a las competencias tal como se están planteando. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la perspectiva crítica, pues que es, no es la perspectiva de crítica, la competencia de crítica, que consiste en obedecer normativas. Entonces a mí me parece que eso está bastante contradictorio, es decir, encuentro ciertas contradicciones. En lo personal, yo encuentro que hay ciertas contradicciones
que no están muy claras a ojos de quien no se pone a hacer un análisis del discurso, pero cuando uno se pone a hacer un análisis del discurso, pues entonces ya encuentra pues aquellos detalles que pueden resultar complicados. Lo que encuentro más difícil es una cantidad enorme de información para un maestro que está trabajando normalmente, bueno, al menos en la ciudad de Cuernavaca, ¿no?, con 600, 800 alumnos o 1000 o más alumnos, y que se le demanda mucho trabajo, que quién sabe a qué horas hace. Quizás entre 2 y 3 de la mañana, no alcanza el tiempo, entre 2 y 6 de la mañana seguramente pueden hacerlo. Entonces todas esas cosas creo que no permiten, no ayudan a que el modelo educativo sea efectivo. Tiene muchas cosas interesantes, muy buenas, muy valiosas, es demasiado barroco, diría yo, y no hay las condiciones laborales desde mi punto de vista que ayuden a que se aplique adecuadamente. Bueno, esto desde luego, si me oyen algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, se van a decir que no se puede hacer otra cosa, y siempre nos dicen eso, y claro, como no se puede hacer otra cosa, el maestro es el que lleva las de perder. Pero bueno, esa es mi opinión respecto del nuevo modelo educativo. Muchas gracias, Tere. Una pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre multi, inter y transdisciplinariedad y su relación con la transversalidad? ¿No? Ya sabía que me iban a preguntar eso. Comentaba yo hace un rato con una colega que decía yo, ese término de transdisciplinariedad verdaderamente me vuelve loca, porque no encuentro muy bien qué quieren decir. Más o menos hay un cierto acuerdo con respecto a la multi e interdisciplinariedad. En la multidisciplinariedad hay una adición, una suma de disciplinas que ven un mismo objeto de estudio, y cada disciplina con su propia metodología dice lo que tiene que decir sobre ese objeto de estudio determinado. Mientras que en la interdisciplina ya hay un esfuerzo por dialogar entre los integrantes o entre los que practican distintas disciplinas, hay un esfuerzo para construir una metodología entre varias disciplinas, para construir también conceptos. Algún epistemólogo decía, se construyen conceptos con herramientas o recursos de distintas familias semánticas o de distintas familias disciplinarias. Creo que esa experiencia, pues, en el campo de la educación la tenemos muy clara, porque la educación es un campo prácticamente por sí solo, por sí mismo, es un campo que exige la multi e interdisciplinariedad, y cada vez más trabajamos interdisciplinariamente. Ahora, la transdisciplinariedad, algunos autores señalan que, como su nombre lo indica, va más allá de las disciplinas. Les pongo un ejemplo. Leí un informe de la UNESCO sobre la filosofía en la escuela, y señalaba ese informe que la filosofía es transdisciplinaria. Y yo, que soy filósofa, digo, pues sí, tiene razón, la filosofía no se centra en tal o cual disciplina, sino que va tocando a todas las disciplinas. Es difícil decir que tiene
un objeto de estudio determinado. Podríamos decir que se ocupa, por ejemplo, de las relaciones entre conceptos, que se ocupa de los discursos. En fin, podemos decir muchas cosas de la filosofía, pero lo que es claro es que sí es un saber transdisciplinario y que se están construyendo otros saberes transdisciplinarios. Hay también otra concepción de transdisciplina que señala que en la transdisciplina se recuperan también saberes no académicos, saberes construidos en los grupos sociales, saberes de, por ejemplo, de los campesinos. Aquí nos presentaron una ponencia muy interesante en la que nos muestra justamente esa idea, los saberes de los campesinos que hay que considerar para trabajar después teóricamente. El día de ayer el doctor André nos hablaba de esa relación entre diferentes tipos de saberes, los saberes del investigador y los saberes del práctico, de la persona que está en el terreno. Bueno, pues digo, hay muchas formas de entender la transdisciplina. A mí me parece que podemos entenderla así como un saber que desborda a las disciplinas y que incluso se construye con las producciones de las diferentes disciplinas. Pero sinceramente es un término que no me acaba de convencer del todo, aunque desde mi perspectiva efectivamente sí la disciplina que yo trabajo centralmente, que es la filosofía, sí me parece ser un saber transdisciplinario, porque no tenemos ningún problema en tener la relación, en acercarnos a otras disciplinas. Bueno, eso era con la su relación con la transversalidad. Bueno, la relación con la transversalidad se da sobre todo en estos ejemplos, múltiples ejemplos que tuvimos, por ejemplo, en la mesa donde estuvo la doctora Espinosa, donde estuvo el doctor Rosenberg, en la que nos mostraron un problema que no puede ser visto solamente desde una disciplina. En la resolución de ese problema, pues participan diversas disciplinas, a veces de un modo multidisciplinario, a veces de un modo interdisciplinario y a veces quizá de un modo transdisciplinario. Eso sí, lo dirán los que han trabajado mucho sobre la transdisciplina. Pero me parece que esto, ver problemas, ayer lo decía el doctor Robert, ver problemas nos obliga a trabajar de manera transversal, ¿sí? Y por lo menos es mi apuesta en la transversalidad, más que pegar pequeños fragmentos o trabajar el asunto de una materia en un tronco común, etcétera. Mi apuesta va más por la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad en la resolución de problemas tan graves como los que estamos atravesando actualmente. El cambio climático es algo fundamental, los problemas de género, equidad e igualdad, le haremos caso a Ivonne, de género, en fin, problemas como el desastre que vivimos, pues no se resuelven con una disciplina, se requiere un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, en el que todos y todas aprenderemos muchísimo de los otros. Sí. Haríamos una última pregunta
que tiene que ver con lo que nos compartías al inicio, Tere, y dice, bueno, ¿cuál es la lectura que usted haría del momento actual respecto a la acción de los ciudadanos ante el problema como el sismo? ¿Habría alguna posibilidad de generar una agencia reflexiva, ¿no?, y permanente? Sí la hay. De hecho, hay grupos que están trabajando en diferentes partes del país de esa manera. Hay muchos de esos grupos, cuando digo muchos de esos es porque más o menos conozco algunos que trabajan en red, por ejemplo, y que saben cómo trabajar y cómo hacer para que sus acciones sean eficaces. En general, me parece, lo viví en 85, lo viví en 57, vean que soy viejísima ya, porque yo he vivido ya muchos sismos. Ya puedo decir que sí, que cada vez que tenemos una desgracia de este corte, se desata la agencia colectiva y, hasta sorprendente, mucha gente se conmueve con esa agencia extraordinaria. Y claro, tiene mucho que ver con la emoción. Miren que yo soy muy emotiva, ya lo notaron. Pero yo diría que la cuestión moral no es solo cuestión de emoción, es cuestión también cognitiva y es cuestión de convicción y es cuestión de decisión y de deliberación y en fin. Entonces el problema está que muchas personas creen que la solidaridad simplemente responde a una emoción. Entonces yo veo a gente sufriendo y digo, pobrecitos, y les llevo botellas de agua y luego ¿qué hacen con esa basura? Hay gentes que dicen, están mandando un montón de basura a las zonas que han sido siniestradas. Estamos mandando un montón de basura a las zonas siniestradas, mandamos un montón de latas, mandamos un montón de pañales donde hay comunidades que no utilizan pañales, nosotros rápidamente les mandamos un montón de pañales, les mandamos un montón de botellas de plástico, en fin, todo eso es ineficaz, pero lo hacemos movidos por el sentimiento, pero el sentimiento no lo es todo en la ética. En cuestiones de moralidad hay que ser reflexivos y tomar decisiones y tomar posiciones y sobre todo ser perseverantes. Eso ya nos lo decía Kant en el siglo XVIII, la constancia moral. Eso es fundamental. Una persona realmente se puede llamar justa si es constante en la aplicación de la justicia, no solamente diría mi abuela, llamarada de petate, que muchas veces así somos, una llamarada de petate. Entonces sí hay grupos, hay organizaciones, hay redes que trabajan con mucha conciencia, muchísimo compromiso, mucha entrega, pero son pocos. La gran mayoría de la población somos llamarada de petate, y a eso me refiero con una agencia efímera y espontánea, ¿sí? que está muy bien, que funciona en cierto momento, pero que es insuficiente. Hay que seguir trabajando y de otra manera, más planeada, con mayor claridad, con mayor cuidado de ver lo que realmente necesitan las personas. Sí, creo que... Pues es una lástima porque el tiempo ya nos comió, pero quiero agradecer infinitamente el apoyo de Tere para estar aquí. Quiero entregar la constancia